¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina. Recuerda que cada miércoles voy a subir nuevo contenido para que estés atento o atenta a este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina y el día de hoy te quiero hablar de un nuevo tema que se llama el síndrome del bebé sacudido. Antes de eso, quiero decirte que el cerebro de un neonato está en plena construcción, en pleno desarrollo. Prácticamente desde el cuarto y quinto mes de gestación se están produciendo 250,000 neuronas por minuto, de tal manera que cuando nazca ese bebé ya va a tener las 86,000 millones de neuronas que va a tener. Para eso se requiere una buena estimulación, una buena alimentación y sobre todo afecto, ya que estas neuronas pues no están conectadas. Se va a requerir de un proceso de estimulación, de un proceso evolutivo en el cual es muy importante tener todos estos requerimientos necesarios para que ese cerebro no tenga ninguna dificultad. Vamos a ver cómo detectar también un daño neurológico en algún infante, qué es lo que se utiliza para poder ver estas cuestiones. Voy a comenzar a proyectar diapositivas. Me da mucho gusto verlos, chicos. Gracias por seguirme aquí en el canal. Espero y que se suscriban, le den like, me dejen sus comentarios. También quiero ver qué tipo de temas les gustaría que aborde en otra semana, más que nada para que exista una variedad de temas. Vámonos con el síndrome del bebé sacudido y de hecho aquí voy a hacer uso de un conejito, se llama Alfa. Bueno, el síndrome del bebé sacudido es prácticamente un maltrato enmascarado. Es cuando el cuidador o la persona sacude con violencia a un niño antes de los 4 años. Cuando de esas veces que ves que dicen, ya me tienes harta, cállate. Vemos que el adulto no tiene un buen control de los impulsos. Entonces se sacude al niño de tal manera que puede provocar una hemorragia en el cerebro. Vamos a entender que al hacer esta acción se pueden destruir neuronas, provocando que no vaya el suficiente oxígeno al cerebro, que puede provocar incluso la muerte. Lo van a sacudir de tal manera que el cerebro va a rebotar contra los lados del cráneo. Y recuerden que la cabeza es más grande que el cuerpo, porque algo también que quiero agregar es de que no hay otra etapa en la vida donde el cerebro crezca tan rápido que en los primeros 3 años de vida. Vamos a ver que a los 2 años ese cerebro ya va a tener el 80% del tamaño que tendrá de adulto. Crece a un ritmo acelerado, por lo que la cabeza es más grande en proporción al cuerpo. Y luego todavía hay personas, he visto que agarran al bebé, se supone que se debe de sostener la cabeza y con la otra mano, el otro brazo, se debe de arrullar al bebé. Pero hay personas que arrullan al bebé así y lo tienen arrullándolo de esta manera, con la cabeza rebotando. Eso también es incómodo. A ver, tú intenta dormir haciéndole así, obviamente que no vas a poder. Y luego todavía se desesperan los cuidadores diciendo, es que el niño no se duerme, mira, lo he estado arrullando una y otra vez. El cráneo va a estar pegando junto con el cerebro, van a estar pegando, a lo cual se van a formar coágulos. Vean la siguiente imagen. Vemos aquí que los bebés son susceptibles a estas lesiones cuando son agitados. También hay otra forma, cuando avientan al bebé hacia arriba. De esta manera, lo avientan y lo avientan. Vemos que el niño sonríe, pero no sonríe porque le gusta. Es un reflejo porque prácticamente el cerebro le está rebotando de arriba abajo. Y bueno, vamos a ver aquí que cuando es sacudido el cerebro va a golpear contra el cráneo. Luego, las vértebras se pueden aplastar. De aquí en la médula espinal se van a formar coágulos de sangre, haciendo que también se desarrollen hemorragias, ya que se llegan a romper vasos sanguíneos en el cerebro. Y bueno, ¿qué puede provocar? Que el niño se quede ciego, que exista pérdida auditiva, que tenga problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, epilepsia,
daño en el cuello y espina dorsal, que eso puede provocar disfunciones motoras, torpeza, parálisis y la muerte. Es muy importante que todos los adultos conozcan esta información, porque muchos niños son sangoloteados de muchas maneras. Incluso a veces está el mito de que hay que voltear al niño para que la mollera se le haga bien. Y eso también es un mito. No lo puedes sangolotear, ni voltear, ni aventarlo, ni hacerle así. Todo eso es maltrato enmascarado. Y hay que tomarlo en cuenta para cuando tengan a sus niños. Ahora, ¿cómo puedo saber si un bebé tiene un problema del desarrollo cerebral? Desde la neuropsicología existen muchos instrumentos de evaluación. Aquí en México hay una prueba de tamizaje llamada EDI, Evaluación del Desarrollo Infantil, que evalúa prácticamente desde el momento en que nace el neonato hasta los 5 años de vida. Y ustedes pueden encontrar esta batería, este tamizaje, incluso de manera gratuita en Internet. Fíjense, ¿qué cosas pueden hacer que un niño tenga la predisposición, un riesgo de desarrollar una enfermedad neurológica? Primero tenemos causas prenatales, o sea, durante el embarazo. Si mi mamá tuvo una intoxicación materna, hubo un traumatismo, casi me aborta, se cayó mi mamá, estuvo a punto de perderme. Si estuvo exposición a rayos X, enfermedades virales como la rubiola, hipertensión alta, consumo de drogas como tabaco, alcohol y alguna otra droga, factores genéticos, alteraciones en el desarrollo intrauterino, por ejemplo, tener infecciones urinarias, entre otras cosas. Esto puede influir para que se afecte mi desarrollo cerebral. Pero si esto no es suficiente, al momento de nacer, también hay factores de riesgo. Por ejemplo, la falta de oxígeno, a lo que le llamamos hipoxia neonatal. Problemas en el cordón umbilical, que el bebé se esté ahorcando. Pelvis muy estrecha, mala utilización de forceps, que ahorita en la actualidad ya no son muy utilizados. Peso bajo al nacer, menos de 1,5 kilos, que la anestesia peridural pase al bebé, un nacimiento brusco, que pase la fecha del parto, que la madre sea menor a 16 años al momento del parto, porque todavía su cuerpo no está todavía maduro para poder tener un hijo. Todavía vemos que está en la pubertad. Gestación menor a 34 semanas. Estos son también riesgos que te pueden predisponer a que el bebé nazca con un problema neurológico. Y luego causas postnatales, que esto es en los primeros 6 meses de vida, que sea un golpe, ruptura del cráneo, deshidratación, virus, que los objetos que se le dan al bebé se los meta a la boca y obstruyan el paso de oxígeno, ahogos en la bañera, etcétera, entre muchos factores. ¿Te das cuenta lo vulnerable y lo frágil que es nuestro cerebro desde el momento en que estamos, pues, en el vientre de mamá? Y se requiere también mucho del ambiente cuando ya nacemos, porque también lo he explicado, la negligencia, el abandono, el maltrato infantil provoca una desconexión en nuestro cerebro. Y hay mayor probabilidad de ayudar a estos niños antes de los 6 años, que bueno, también tenemos lo que es la plasticidad cerebral, pero le llamamos intervención temprana cuando utilizas herramientas y métodos antes de los 6 años para estimular el funcionamiento cerebral. Ahora sí ya vimos varios factores que pueden hacer que un niño o un bebé nazca con una predisposición a enfermedad neurológica. Pero checa esto, que es bien importante. Señales de alarma. Si vemos que el neonato de los 0 a los 3 meses prácticamente no le tranquiliza la voz de la madre, tiene un sueño demasiado tranquilo, emite sonidos monocordes, o sea que no los produce correctamente, es una señal de alarma de un problema neurológico. Luego, de los 3 a los 6 meses, si no orienta la mirada hacia la voz de la madre, si no gira la cabeza hacia un sonido cerca de la oreja y no emite sonidos para llamar la atención, signo de alarma de problema neurológico. De los 6 a los 9 meses,
Si vemos que no realiza juegos vocálicos imitando a los de un adulto, si no atiende a su nombre, signo de alarma, de problema neurológico. De los 9 a los 12 meses, si hay ausencia de sílabas y de reproducción de sonidos conocidos, por ejemplo, que no sepa decir papá, mamá, adiós, y si no comprende una negación, estamos hablando de que hay un signo de alarma en problema neurológico y también que no participa en juegos. Algo que también quiero decirte aquí es de que el niño que no gatea es un signo, una señal de alarma de posible problema neurológico, porque a esta edad, prácticamente entre los 7, 11 meses, vamos a decir, a esta edad de nacido, el niño ya debió haber gateado, empezó a haber hecho los primeros movimientos. Si no lo hace, hay que prestar mucha atención. De los 12 a los 18 meses, si hay ausencia de palabras, si no señala a objetos ni personas, si no comprende órdenes sencillas, no nombra objetos y no reacciona a prohibiciones, señal de alarma. De los 18 a los 24 meses, si no responde a preguntas sencillas, si no hace frases de 2 palabras, si hay dificultad para la articulación, si no conoce su nombre y no identifica palabras del cuerpo, señal de alarma. De los 2 a los 3 años, si aquí el niño no se le entienden las palabras que dice, si no realiza combinaciones de 3 o más palabras, si hay dificultades para utilizar verbos simples, adjetivos y pronombres, señal de alarma. De los 4 a los 5 años, si no hace frases fluidas similares a las del adulto, si no sabe contar lo que le pasa y tiene un vocabulario reducido, entonces es señal de alarma. Quiero que veas todo esto que te acabo de mostrar, porque podemos ver que si tenemos esa pericia y ese ojo clínico para observar las conductas de los niños y de los bebés, podemos tener un diagnóstico rápido. Y acuérdate que entre más rápido sea un diagnóstico, mejor pronóstico. El problema es de que muchas personas desconocen de esta información y creen que algún día al niño se le va a quitar. Algunas personas me llegan a decir, mi esposo también tardó mucho en hablar, en mi infancia también mi hermano era así. Justificamos, pero es importante porque a partir de esto podemos evaluar si existe un problema del neurodesarrollo, algún signo que pueda dar pie a un autismo, a una deficiencia intelectual o a otros problemas. Ahora, tenemos mayores probabilidades, que como lo mencioné, de ayudarlo entre los 3 y 4 años gracias a la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro para moldearse y adaptarse a las adversidades, pero también es importante la atención temprana. Y esto le va a permitir al niño que si existen algunas secuelas, quizá a lo mejor no eliminar o quitar el trastorno neurológico, pero sí que sea más funcional. ¿Y cómo le hacemos para poder evaluar el desarrollo cerebral de un niño y ver si existe algún factor de riesgo? Le hacemos preguntas a la mamá. Le preguntamos cuántas veces asistió al médico, si tuvo alguna complicación, alguna enfermedad durante el embarazo, si hubo consumo de sustancias, si al momento del parto tenía menos de 16 años, cuánto pesó el niño. Le hacemos preguntas. Luego pasamos con el bebé o el niño y vamos a hacer 3 cosas. Le vamos a medir el perímetro cefálico para que veas que el tamaño de la cabeza sí importa. Aproximadamente en un neonato, en un recién nacido, el cráneo llega a medir lo que son 34 centímetros. Tenemos unas escalas de cuánto tiene que medir en promedio el cráneo según la edad que tiene. Nos basamos en ellas y con una cinta en la parte acá inferior vamos a comenzar a medir, le vamos a dar toda la vuelta y vamos a ver que se cumpla con lo estipulado. 34 centímetros recién nacido y se va incrementando dependiendo la edad que tenga. Si cumple con esa medida estándar, quiere decir que está bien, porque si el niño nace con una hidrocefalia, una microcefalia, una macrocefalia, una malformación craneal, nos podemos percatar a través de esta medición.
Otra cosa que hacemos es ver la alteración en la movilidad del cuerpo. Quiere decir que si el niño tiene dificultades para mover alguna extremidad, ya sea de los brazos, de los pies, para sostener la cabeza, para moverla de izquierda a derecha, si se le complica mantener la posición y el equilibrio, si vemos que existe mucha rigidez o existe mucha activación, estamos hablando de que hay problema neurológico. Y por último, hacemos lo siguiente. Con una lamparita, no un láser, una lamparita, vamos a colocarnos a 20 centímetros del niño y, bueno, aquí ya puse láser. Con una lamparita a 20 centímetros del niño, a la altura de la nariz, vamos a mover de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. El bebé o el niño tiene que guiar la mirada hacia la luz, de izquierda a derecha. Tiene que guiarla, tiene que seguirla. Si lo hace, está bien. Si vemos este problema, significa que puede haber un problema. También después vamos a evaluar la simetría facial. De esta manera, vamos a corroborar que la parte izquierda esté a la par de la derecha. Si vemos que un ojo está más cerrado que el otro, o vemos un ojo más abajo que el otro, o la boca, esta parte más arriba que esta, ya es problema neurológico. Quiero decirte que estos tips que te acabo de dar generalmente se hacen para evaluar desde el recién nacido hasta los 5 años de edad. Hasta esa edad se empieza a hacer esta exploración neurológica. Espero y que esta información haya sido de tu utilidad. Déjame en tus comentarios, oye, no seas tóxico, suscríbete, escríbeme aquí abajo. Maestro, me gustó mucho el tema, qué interesante, ay, qué bello, qué hermoso es ver al profesor Dopamina. Con toda la actitud, ya saben que todo lo que te causa placer en la vida te libera dopamina. Ya sabes, no anden de tóxicos. Hasta la próxima. Adiós.